Daniel era un hombre fiel, un hombre que vivía su vida con rectitud, guiado por la fe en el Dios vivo. En tiempos en los que ser diferente era un peligro, Daniel se destacó no solo por su sabiduría y dedicación, sino por una convicción que no se quebrantaba ante ninguna amenaza. ¿Cómo alguien podría mantener su integridad en un mundo lleno de intrigas y trampas? Esta es la historia de un hombre que enfrentó no solo la oposición humana, sino también el rugido de bestias feroces, confiando plenamente en el poder de su Dios. Pero esta historia no es solo sobre leones en un foso, es un testimonio del poder de la fe y del acto divino que transforma lo imposible en un milagro. Nos trasladamos a Babilonia, un lugar de opulencia, pero también de tiranía. Daniel, un joven exiliado de Israel, había sido elevado a una posición de honor en la corte del rey Darío debido a su inteligencia y capacidad excepcional. Sin embargo, su éxito atrajo la envidia de muchos. Los príncipes y sátrapas buscaban una forma de desacreditarlo, pero Daniel era irreprochable en su conducta. No podían encontrar fallas en su trabajo, ni en su vida personal. Esto los llevó a tramar un plan macabro, basado en lo único que sabían que Daniel no comprometería: su fe en Dios. La trampa estaba tendida. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. Una ley irrevocable según las costumbres de los medos y los persas. Sabían que Daniel no dejaría de orar a su Dios, y ahí estaría su condena. Pero Daniel, lejos de ocultarse, continuó como siempre. Abrió las ventanas de su casa, se arrodilló y oró 3 veces al día, dando gracias y pidiendo ayuda, como lo había hecho desde su juventud. ¿Qué tan grande debe ser la fe para desafiar una ley que pone en riesgo tu vida? Daniel lo sabía. No se trataba de su seguridad, se trataba de honrar a su Dios, incluso bajo amenaza de muerte. El rey Darío, aunque apenado al descubrir la trampa, estaba atado por su propia ley. Con el corazón pesado, ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Una noche oscura se cernió sobre Babilonia, mientras la figura de Daniel era llevada hacia su aparente sentencia de muerte. Los leones rugían y el sonido resonaba como un eco de la desesperación, pero incluso en esa oscuridad, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Daniel fue arrojado al foso de los leones, un lugar oscuro, húmedo y lleno de feroces bestias que no habían sido alimentadas para asegurarse de que atacarían sin piedad a cualquiera que entrara allí. Los soldados lo lanzaron sin ceremonias, y una pesada piedra fue colocada sobre la entrada para sellar su destino. El rey Darío, aunque poderoso, estaba indefenso ante las leyes de su reino. Esa noche no pudo dormir. La culpa y la preocupación lo atormentaron, mientras se preguntaba si el Dios de Daniel sería capaz de rescatarlo de una situación tan imposible. En el interior del foso, la escena era distinta. Daniel no estaba solo. A pesar de la amenaza evidente, no había miedo en su corazón. Su confianza no estaba puesta en el rey ni en la justicia de los hombres, sino en el poder soberano de su Dios. Mientras los leones merodeaban a su alrededor, algo milagroso ocurrió. Un ángel del Señor apareció y cerró las bocas de las fieras. Los rugidos cesaron, las garras permanecieron retraídas y los ojos que antes brillaban con hambre ahora estaban llenos de calma. La presencia divina llenó aquel lugar oscuro y lo que debía ser un momento de muerte se transformó en un testimonio de vida. El amanecer llegó y con él el rey Darío corrió hacia el foso. Su voz, llena de angustia, rompió el silencio. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios salvarte de los leones? Por un instante, el aire se llenó de tensión. Entonces, desde dentro del foso,
se escuchó la voz serena de Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró las bocas de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él y ante ti, oh rey. Las palabras de Daniel resonaron como un eco de esperanza y fe. Contra toda expectativa, estaba ileso. El extasuno rey, al escuchar esto, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. No había ni un rasguño en su cuerpo, un testimonio visible de que el milagro era real. La fe de Daniel no solo lo había salvado, sino que también había desafiado las leyes naturales y demostrado el poder de un Dios que escucha y actúa en favor de los que confían en él. Darío, profundamente conmovido, hizo algo inesperado. Ordenó que los hombres que habían tramado contra Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso. Esta vez, los leones no fueron detenidos, y su ferocidad fue evidente, mostrando que su mansedumbre con Daniel no fue natural, sino un acto directo de Dios. Otro aspecto importante de esta historia es cómo revela el carácter de Dios. Él no solo es poderoso, sino también fiel, justo y compasivo. Aunque permitió que Daniel enfrentara la prueba del foso de los leones, no lo abandonó. Esto nos recuerda que Dios nunca nos deja solos en nuestras luchas. Puede que nos lleve a lugares oscuros, pero su presencia siempre estará con nosotros. Y más que eso, Él es capaz de transformar esos momentos de oscuridad en testimonios de su amor y fidelidad. Esta verdad nos da esperanza y nos anima a enfrentar nuestras propias pruebas con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. La historia de Daniel también resalta la importancia de la oración. Fue a través de su vida de oración que Daniel mantuvo una relación íntima con Dios. Y esa relación fue lo que le dio la fuerza para enfrentar el decreto del rey y finalmente el foso de los leones. Esto nos enseña que la oración no es solo una herramienta para pedir ayuda en momentos de necesidad, sino un medio para construir una relación sólida con Dios que nos sostenga en todo momento. La oración nos conecta con su poder, su sabiduría y su paz, permitiéndonos enfrentar cualquier circunstancia con confianza y esperanza. Finalmente, el rescate de Daniel del foso de los leones nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Los enemigos de Daniel creían que habían ganado, pero Dios revirtió la situación de una manera que no solo salvó a Daniel, sino que también demostró su soberanía sobre todas las cosas. Esto nos anima a confiar en que, aunque nuestras circunstancias actuales puedan parecer desesperadas, Dios tiene el control y está obrando a nuestro favor. Su plan es perfecto y su poder no tiene límites. Lo que parece una derrota puede convertirse en una victoria cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Con esto, la historia de Daniel en el foso de los leones no solo nos inspira a tener una fe inquebrantable, sino que también nos recuerda que Dios siempre es fiel, justo y digno de confianza. Su poder no tiene límites y su amor por nosotros nunca cambia. ¿Estamos dispuestos a vivir con la misma fe y confianza que mostró Daniel, permitiendo que Dios obre a través de nuestras vidas para su gloria? La historia de Daniel en el foso de los leones nos invita a reflexionar sobre el papel que juega nuestra fe en momentos de prueba. Daniel enfrentó un desafío que parecía insuperable, pero no permitió que el miedo lo dominara. Su confianza en Dios era más grande que las amenazas que lo rodeaban. Este tipo de fe no surge de la noche a la mañana, sino de una relación constante y profunda con Dios, construida a través de la oración, la obediencia y la comunión diaria con Él. La pregunta que esta historia nos plantea es: ¿cómo estamos fortaleciendo nuestra fe para enfrentar nuestras propias pruebas? Dios no siempre nos libra de enfrentar el foso de los leones, pero promete estar con nosotros en medio de él.
A través de la experiencia de Daniel, vemos cómo su presencia transforma lo imposible en un milagro. Cuando confiamos en Dios, no solo encontramos fuerza para enfrentar nuestras circunstancias, sino que también descubrimos que nuestras pruebas pueden convertirse en oportunidades para glorificar su nombre. Esto nos recuerda que nuestras luchas no son solo acerca de nosotros, sino que pueden ser usadas por Dios para impactar a otros y revelar su poder. La fidelidad de Daniel nos desafía a examinar nuestras propias prioridades. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a comprometernos, a ceder ante las presiones y a conformarnos con lo que nos rodea. Pero Daniel nos muestra que la verdadera fe no se conforma, sino que se mantiene firme, incluso cuando enfrenta oposición. Su decisión de orar abiertamente, a pesar del decreto del rey, nos enseña que honrar a Dios debe ser nuestra prioridad, sin importar el costo. ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe con la misma valentía y compromiso? También vemos en esta historia que Dios usa nuestra obediencia para llevar a cabo su propósito. Daniel no buscaba reconocimiento ni intentaba influir en el rey o en su reino. Simplemente vivía una vida de fe y obediencia, y Dios usó esa fidelidad para transformar un reino entero. Esto nos anima a confiar en que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un impacto eterno. Nunca sabemos cómo Dios usará nuestra obediencia para bendecir a otros y glorificar su nombre. El carácter de Daniel también es un ejemplo de cómo vivir una vida que honra a Dios, incluso en circunstancias difíciles. Era un hombre íntegro, dedicado a su trabajo y fiel a sus convicciones. Su excelencia y ética eran evidentes para todos, los que lo rodeaban, incluso para aquellos que buscaban destruirlo. Esto nos recuerda que nuestra fe no es algo que debe limitarse a la esfera privada. Debe influir en todas las áreas de nuestras vidas, desde nuestras relaciones hasta nuestro trabajo. Cuando vivimos de manera que refleja nuestra fe, damos testimonio del poder transformador de Dios. La soberanía de Dios es otro tema central en esta historia. Aunque los enemigos de Daniel parecían tener el control, la realidad era que Dios estaba orquestando todo para su gloria. Desde la promulgación del decreto hasta el rescate milagroso de Daniel, cada detalle fue usado por Dios para revelar su poder y justicia. Esto nos da esperanza en nuestras propias vidas. A veces podemos sentir que las cosas están fuera de control, pero la historia de Daniel nos asegura que Dios está en control, incluso cuando no podemos verlo. Su plan es perfecto y su propósito siempre prevalecerá. Además, esta historia nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. Daniel podría haber optado por orar en secreto o por suspender temporalmente su práctica de orar 3 veces al día, pero eligió permanecer fiel, sabiendo que obedecer a Dios era más importante que evitar el conflicto. Este tipo de valentía nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe, incluso cuando es incómodo o arriesgado? La fe de Daniel no solo lo sostuvo en el foso, sino que también fue un ejemplo para las generaciones futuras de lo que significa confiar en Dios en todo momento. Por último, la historia de Daniel en el foso de los leones es una prueba del amor y cuidado de Dios por sus hijos. No importa cuán oscuro o peligroso sea el lugar en el que nos encontremos, su presencia es suficiente para sostenernos. Él no solo tiene el poder de rescatarnos, sino también de transformar nuestras pruebas en testimonios que glorifiquen su nombre. Esta verdad nos anima a enfrentar nuestras propias luchas con fe, sabiendo que no estamos solos y que el Dios que cerró las bocas de los leones sigue siendo el mismo hoy.
La historia de Daniel y el foso de los leones concluye con una demostración clara del poder de Dios y de su capacidad para usar nuestras pruebas para llevar a cabo propósitos mucho mayores de los que podemos imaginar. Daniel no solo fue rescatado de una muerte segura, sino que su experiencia se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. La valentía de Daniel y su inquebrantable fe dejaron una marca profunda no solo en el rey Darío, sino en todo el reino. A través de este milagro, Dios mostró que su poder trasciende las leyes humanas, las limitaciones terrenales y hasta las fuerzas de la naturaleza. El decreto del rey Darío, que proclamaba al Dios de Daniel como el único Dios verdadero, es un recordatorio de cómo Dios usa nuestras vidas para impactar a otros. La fe de Daniel no solo lo salvó a él, sino que también sirvió como una herramienta para que toda una nación reconociera la soberanía divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre el propósito mayor que Dios puede tener para nuestras vidas. Incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos, nuestras respuestas y nuestra fe pueden ser una fuente de inspiración y transformación para los que nos rodean. A menudo, las pruebas que parecen estar destinadas a derrotarnos son el medio por el cual Dios magnifica su gloria y su poder. La vida de Daniel nos enseña que la fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una forma de vida. Su compromiso con Dios era tan profundo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, antes que comprometer su relación con Él. Este nivel de dedicación nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Estamos listos para priorizar nuestra relación con Él sobre cualquier otra cosa, incluso cuando eso nos cueste algo? Daniel nos muestra que una fe inquebrantable no surge de un momento de valentía, sino de una vida entera dedicada a caminar con Dios. Además, la historia de Daniel destaca la importancia de una vida íntegra. Los acusadores no pudieron encontrar ninguna falla en Daniel, excepto en su relación con Dios. Esto demuestra que su fe no era solo algo que profesaba, sino algo que vivía. Su carácter intachable y su compromiso con la excelencia en su trabajo fueron una extensión de su fe. Esto nos desafía a ser personas de integridad en todas las áreas de nuestras vidas, de modo que nuestra conducta refleje nuestra relación con Dios. La integridad no solo honra a Dios, sino que también puede ser un poderoso testimonio para los demás. La oración ocupa un lugar central en esta historia. Fue a través de la oración que Daniel mantuvo su conexión con Dios y fue su hábito de orar 3 veces al día lo que lo sostuvo en medio de la adversidad. Este hábito no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una vida de disciplina espiritual. En un mundo lleno de distracciones, es fácil descuidar la oración y relegarla a un lugar secundario. Pero Daniel nos muestra que la oración no es solo una actividad más, sino una fuente vital de fuerza y guía. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra vida de oración para enfrentar con valentía las pruebas que se presenten? Otro mensaje poderoso en esta historia es que Dios usa nuestras pruebas para glorificarse. El foso de los leones, que debía ser el fin de Daniel, se convirtió en un escenario para mostrar el poder de Dios. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Lo que parece una derrota, a menudo se convierte en una victoria divina. Esto nos recuerda que nuestras propias pruebas no son el fin de la historia. Dios puede usar nuestras dificultades para mostrar su gloria, fortalecer nuestra fe y atraer a otros hacia Él. Lo que necesitamos es confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Finalmente,
La historia de Daniel nos recuerda que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Daniel sabía que Dios era capaz de salvarlo, pero también sabía que incluso si no lo hacía, él seguía siendo digno de confianza y adoración. Este nivel de fe es un desafío para todos nosotros, porque requiere soltar nuestras expectativas y entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Pero es precisamente esta confianza inquebrantable lo que nos permite experimentar la paz y la fortaleza que solo Él puede dar. La historia de Daniel en el foso de los leones nos invita a considerar cómo Dios utiliza las pruebas para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Daniel no sabía cómo sería el resultado cuando fue arrojado al foso, pero estaba seguro de una cosa: Dios estaba con él. Esa confianza no se basaba en una promesa de liberación inmediata, sino en el conocimiento profundo de que Dios nunca lo abandonaría. Este tipo de fe nos desafía a confiar en Dios no por lo que pueda hacer, sino por quién es Él. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas, el carácter de Dios permanece constante. Uno de los aspectos más notables de esta historia es cómo la fe de Daniel no solo fue un testimonio para los que lo rodeaban, sino también una fuente de transformación para todo un reino. Cuando Darío emitió el decreto reconociendo al Dios de Daniel como el Dios vivo, estaba proclamando una verdad que había sido revelada a través de la fidelidad de un solo hombre. Esto nos muestra que nuestra fe, aunque parezca pequeña o insignificante, puede tener un impacto enorme. Nunca sabemos quién está observando nuestra vida o cómo nuestras acciones pueden llevar a otros a conocer a Dios. La relación de Daniel con Dios fue el ancla que lo sostuvo en medio de la tormenta. Era una relación basada en la confianza, el amor y la obediencia. No se trataba solo de cumplir con un ritual o de seguir una serie de reglas, sino de una comunión genuina con su Creador. Esto nos desafía a evaluar nuestra propia relación con Dios. ¿Es algo que cultivamos intencionalmente cada día o es algo que damos por sentado? La vida de Daniel nos muestra que una fe fuerte no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de años de caminar con Dios, de buscarlo en la oración y de confiar en Él en cada situación. La historia de Daniel también es un recordatorio de que Dios no siempre nos libra de las pruebas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Podría haber sido rescatado antes, pero Dios permitió que entrara en el lugar de peligro para demostrar su poder de una manera que nadie pudiera cuestionar. Esto nos muestra que a veces las dificultades en nuestras vidas tienen un propósito mayor. No siempre entendemos por qué enfrentamos ciertos desafíos, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo vemos claramente. Su presencia en nuestras pruebas puede transformar lo que parece ser una derrota en una victoria espiritual. Otro aspecto poderoso de esta historia es cómo la fe de una persona puede impactar a otros. Daniel no buscaba reconocimiento ni influir en el rey o en su reino, simplemente vivía para agradar a Dios. Sin embargo, su fidelidad se convirtió en un testimonio tan impactante que el rey Darío y todo su reino reconocieron el poder del Dios verdadero. Esto nos desafía a pensar en cómo nuestras propias acciones pueden reflejar la gloria de Dios en la vida de quienes nos rodean. A menudo, no necesitamos palabras grandiosas ni gestos dramáticos. Una fe constante y genuina puede hablar más fuerte que cualquier discurso. También es interesante observar cómo la fidelidad de Daniel no fue circunstancial. No comenzó a orar abiertamente solo para desafiar el decreto del rey. Al contrario,
continuó haciendo lo que siempre había hecho: orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Esto demuestra que su relación con Dios no era una simple rutina, ni una respuesta a las circunstancias. Era una parte esencial de quién era. Para Daniel, su fe no era negociable, porque sabía que su fuerza, su sabiduría y su éxito venían de Dios. Este ejemplo nos anima a evaluar nuestra propia relación con Dios. ¿Es parte integral de nuestra vida diaria o solo lo buscamos en momentos de necesidad? Finalmente, esta historia subraya la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Cuando Daniel fue arrojado al foso, no sabía si sería rescatado o no, pero su confianza no estaba en el resultado, sino en el carácter de Dios. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, Dios seguía siendo bueno, justo y digno de confianza. Esta actitud es un desafío para nosotros hoy, porque a menudo queremos controlar nuestras circunstancias y garantizar un resultado favorable. Pero la verdadera fe significa soltar ese control y descansar en la certeza de que Dios siempre tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La historia de Daniel y el foso de los leones también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la fe y la justicia divina. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, es fácil sentirse desalentado o pensar que los planes malvados de los hombres tendrán la última palabra. Sin embargo, esta narrativa nos recuerda que Dios no solo ve nuestras pruebas, sino que también actúa en su tiempo perfecto. Los enemigos de Daniel creían que habían triunfado al manipular al rey para firmar el decreto, pero subestimaron el poder y la justicia de Dios. Lo que ellos planearon para destruir a Daniel terminó revelando la gloria de Dios y resultó en su propia caída. El destino de los acusadores de Daniel es una advertencia solemne sobre las consecuencias de oponerse a los propósitos divinos. Después de que Daniel fue rescatado, el rey Darío ordenó que aquellos que habían tramado contra él, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso de leones. Esta acción, aunque dura, subraya un principio importante: Dios es un defensor de los justos y su justicia es inevitable. Aunque a veces parece que los malvados prosperan y los justos sufren, esta historia nos asegura que Dios no se olvida de los que confían en Él. Su justicia puede no ser inmediata, pero siempre será perfecta. Un aspecto clave de esta narrativa es cómo la fe de Daniel desafió y transformó las estructuras de poder de su tiempo. En lugar de someterse al decreto injusto, permaneció firme en su convicción de que Dios era digno de adoración, sin importar el costo. Su valentía no solo cambió su destino, sino también el de todo el reino. Este es un recordatorio de que nuestra fidelidad a Dios puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Cuando permanecemos firmes en nuestra fe, incluso frente a la oposición, podemos ser instrumentos para que otros vean la grandeza de Dios y se acerquen a Él. Imagina por un momento el impacto que esta historia debió tener en las personas que vivieron en esa época. Babilonia era un centro de poder, cultura y religiones paganas. Para muchos, el concepto de un Dios único que intervenía personalmente en la vida de las personas era extraño. Pero el milagro que ocurrió con Daniel rompió todas las barreras. No solo salvó su vida, sino que también expuso la falsedad de la idolatría y proclamó la soberanía de Dios ante un reino entero. Esto nos recuerda que cuando somos fieles, nuestras vidas pueden convertirse en un testimonio vivo que impacta a quienes nos rodean. Hay un detalle en la historia que merece nuestra atención: el decreto del rey Darío. Después de ver cómo Dios protegió a Daniel, el rey emitió una orden que declaraba que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Este acto no solo fue una reacción emocional ante el milagro,
sino un reconocimiento público de que el poder de Dios trasciende las leyes y la autoridad humana. Lo que comenzó como un intento de destruir a un hombre fiel, terminó glorificando a Dios en todo un imperio. Esto nos enseña que Dios puede transformar incluso los planes más oscuros en una oportunidad para manifestar su gloria. En nuestras vidas también enfrentamos fosos de leones. Tal vez no sean literales, pero representan esos momentos de desesperación, de peligro y de prueba. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una injusticia o una lucha interna. En esos momentos es fácil sentirse abandonado o pensar que no hay salida. Pero la historia de Daniel nos recuerda que Dios está con nosotros incluso en los lugares más oscuros. Su poder no está limitado por nuestras circunstancias y su presencia puede cambiarlo todo. A veces, lo único que necesitamos es dar un paso de fe y confiar en que Él hará lo que es mejor para nosotros. Otro aspecto notable de la historia es la paz con la que Daniel enfrentó su situación. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, eligió confiar. Esa paz no vino de sus propias fuerzas, sino de su relación con Dios. Había pasado años cultivando una vida de oración y comunión con Él, y esa conexión lo sostuvo cuando enfrentó su mayor prueba. Esto nos enseña la importancia de fortalecer nuestra fe diariamente. No podemos esperar tener una confianza inquebrantable en medio de la adversidad si no hemos estado caminando con Dios en los momentos ordinarios. La fidelidad de Daniel también nos muestra el valor de la obediencia. Podría haber buscado una salida fácil, haber dejado de orar en público o haber hecho concesiones para evitar el castigo, pero eligió obedecer a Dios, aunque eso significara arriesgar su vida. Esta obediencia no era ciega ni forzada, era fruto de una relación profunda y personal con Dios. Sabía que su vida estaba en sus manos y que no importaba lo que sucediera, Dios seguiría siendo fiel. Este nivel de obediencia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a poner a Dios primero, incluso cuando nos cuesta algo? La historia de Daniel nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto que tiene la fe en medio de una sociedad que a menudo se opone a ella. Daniel vivía en Babilonia, un lugar donde las leyes, costumbres y creencias eran muy diferentes a las que él había aprendido desde joven. Sin embargo, nunca permitió que su entorno dictara sus principios. Esto nos plantea una pregunta clave. ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad y fe en un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos? La respuesta está en la vida de Daniel. Él no solo se mantuvo firme, sino que también prosperó espiritualmente, porque su prioridad siempre fue agradar a Dios antes que a los hombres. Es importante notar cómo la preparación espiritual de Daniel lo fortaleció para enfrentar esta prueba. Desde muy joven, había decidido no contaminarse con las costumbres paganas de Babilonia. Su vida de oración constante, su estudio de la palabra de Dios y su compromiso de honrarlo en todo lo que hacía, lo convirtieron en un hombre cuya fe no dependía de las circunstancias. Esta preparación fue clave cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones. No improvisó su fe en el momento de la crisis. Más bien, esa fe había sido cultivada durante años. Esto nos enseña que no podemos esperar tener una relación sólida con Dios si no invertimos tiempo y esfuerzo en conocerlo y confiar en Él diariamente. El impacto de este milagro fue tan grande que el rey emitió un decreto en todo su reino. Declaró que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, el Dios viviente cuyo reino no tiene fin. Este acto no solo reivindicó a Daniel, sino que glorificó al Señor ante todas las naciones bajo el dominio de Babilonia. Lo que comenzó como un intento de destruir a un hombre fiel se convirtió en un evento que exaltó a Dios
frente a multitudes. El milagro en el foso de los leones no fue solo una muestra del poder divino, sino también un recordatorio de cómo Dios recompensa la fidelidad. Daniel no comprometió sus principios, ni siquiera frente a una ley que amenazaba su vida. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa tener fe en medio de la adversidad. La historia de Daniel nos desafía a pensar, ¿qué haríamos si nuestra fe fuera puesta a prueba de esta manera? Muchas veces enfrentamos situaciones donde parece más fácil ceder a la presión del mundo, conformarnos con lo que nos rodea o guardar silencio ante la injusticia. Pero Daniel nos enseña que la verdadera fe no se dobla ni se quiebra porque está arraigada en un Dios que no falla. Imagina por un momento estar en el lugar de Daniel. Saber que orar a Dios, algo tan esencial y personal, podría costarte la vida. Sería fácil justificar el cambio de rutina, cerrar las ventanas y orar en secreto. Pero Daniel no hizo eso. No cambió su comportamiento ni permitió que el miedo lo controlara. Continuó orando abiertamente como siempre lo había hecho. Este acto no fue una muestra de arrogancia, sino de una confianza inquebrantable en su relación con Dios. No era cuestión de desafiar a los hombres, sino de permanecer fiel a su Creador. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cómo cultivamos una fe así? Una fe que no depende de las circunstancias, sino que se fortalece incluso en los momentos más oscuros. El impacto de la historia de Daniel no termina con su liberación. La reacción del rey Darío es igualmente poderosa. Este hombre, un rey extranjero que no conocía al Dios de Israel, fue testigo de un milagro tan contundente que cambió su perspectiva por completo. Emitió un decreto que reconocía a Dios como el único digno de alabanza, un Dios eterno que salva y rescata a los que confían en Él. Este testimonio público no solo afectó a la vida de Daniel, sino que también alcanzó a todo un reino. Es un recordatorio de cómo nuestras vidas pueden ser una herramienta para que otros conozcan a Dios. A través de nuestra fe y nuestras acciones, podemos ser un faro de luz en medio de la oscuridad. El milagro en el foso de los leones también nos muestra el carácter de Dios. Él no solo protege a los suyos, sino que también actúa de maneras que desafían las expectativas humanas. En un mundo donde los poderosos a menudo parecen tener la última palabra, esta historia nos recuerda que Dios es soberano. Los planes de los hombres pueden ser elaborados con astucia, pero siempre serán inferiores al poder y la sabiduría divina. Los enemigos de Daniel creían que su plan era infalible, pero no contaban con el factor más importante, la intervención de Dios. Esto nos llena de esperanza porque nos asegura que, sin importar cuán desesperada parezca nuestra situación, Dios tiene la capacidad de obrar a nuestro favor. Esta historia nos invita a confiar, incluso cuando no podemos ver una solución. Daniel no sabía cómo terminaría su historia, pero sí sabía quién estaba a cargo. Esa certeza es la que le permitió mantenerse firme, incluso frente al rugido de los leones. Y esa misma certeza está disponible para nosotros hoy. La fidelidad de Dios no cambió. Sigue siendo el mismo Dios que cerró las bocas de los leones y que promete estar con nosotros en cada momento. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Él de la misma manera que lo hizo Daniel? La historia de Daniel en el foso de los leones no solo es una narración de valentía y fe, sino también una representación de cómo Dios utiliza incluso las situaciones más adversas para cumplir sus propósitos. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos no son el fin, sino un medio por el cual Dios muestra su poder y transforma vidas.
Daniel, un hombre que parecía estar solo contra un imperio, se convirtió en un canal a través del cual toda Babilonia conoció al Dios verdadero. Esto nos enseña que, aunque el camino de la fe puede ser solitario y lleno de desafíos, nunca es en vano.